Vamos a estar hablando con Miguel Bain de la pobreza. El índice de pobreza, 32,2%, esto que nos avergüenza, nos impacta, nos duele, nos indigna y que merece este encabezado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. La cuestión es meterse en la base de datos de la Statistics Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. ¿Cuántos son los pobres de los índices que usted tiene? Porque ayer se conoció, por ejemplo, el índice de Gini que empeoró. ¿Cuántos pobres hay? Pero esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada, yo sé, pero convengamos que es bastante relativa. No, yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante. ¿Cuántos senadores hay? 45 ausentes y 27 presentes. ¿Cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Acabo de... ¿Cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Se va a efectuar la... No, esas son las cosas que se responden como la hora, como eso. ¿Cuál es el índice de pobreza? ¿Usted cree, de verdad cree eso? A ver, pero en favor suyo se responde así. Porque si usted quiere defender que hay pocos pobres, dígame cuál es el índice suyo, el que ustedes manejan, y vamos a discutir sobre eso. A ver, La pobreza alcanza al 32,2% de las personas de este espacio geográfico, toca a 8.772.000 personas y la indigencia a 1.705.000. Como a veces hay cosas que parecen como de milagro, ahora Cristina Fernández de Kirchner habla de pobreza. Habló hoy en Ecuador de la pobreza, dijo esto. Escuchamos que en la Argentina se heredó del anterior gobierno a 1/3 de la población pobre. ¿Ustedes se imaginan si durante la gestión nuestra 1 de cada 3 argentinos, 1/3 de los argentinos hubieran estado bajo la línea de pobreza? Con los medios de comunicación en contra de nuestro gobierno, lo que hubiera sido eso. Sin embargo, durante mi gestión yo no vi movilizaciones de pobres, yo solamente vi movilizaciones de clase media y de gente de mayor poder adquisitivo. Es raro esto, ¿no? Es raro que, habiendo habido 1/3 de la población bajo la línea de pobreza, ¿dónde los escondíamos? ¿Abajo de la alfombra? ¿En los aeropuertos? ¿En dónde? Imposible. Esto ha sucedido y es posible que haya más de un 30% hoy de pobres en los términos de no poder llegar a fin de mes y satisfacer las necesidades de un hogar después de las decisiones que se tomaron. ¿Cómo no va a haber más pobres cuando se devaluó al 50%? Cuando la inflación está orillando el 50%? Cuando los salarios fueron arreglados muy por abajo del proceso inflacionario, cuando se da un tarifazo del 800%, cuando se paga a los fondos buitres, cuando se procede a un endeudamiento, cuando mucha gente, miles de argentinos son despedidos, cuando a otros se les reduce el salario. Entonces creo que se van develando y se van develando las políticas que se llevan adelante. ¿Vieron cuando yo digo que decía que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner me preguntaba y le preguntaba a la presidenta en estos diálogos que tenía donde le decía, ¿dónde vive usted? Porque es evidente que durante su gobierno Cristina creyó vivir en otro país. Nunca vio una manifestación de pobres. Estaban en todas partes. Por eso digo, esta es la realidad de alguien enfermo en cuanto a su actitud y aptitud para reconocer la realidad. Sin duda que hay cosas que efectivamente han ocurrido hasta aquí, en las cuales la presidenta tiene razón. El tema de la devaluación, el tema de la caída salarial, eso es verdad. Pero es una verdad que agrava la verdad que la presidenta niega y que negó durante los 8 años de su mandato.
Y hay un elemento que lo grafica claramente, que es el índice del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que en épocas del kirchnerismo midió la pobreza con índices del 25-27%. Cada vez que lo hacía era denigrado absolutamente el organismo, sus autoridades. Hoy el doctor Salvia, hablando con nosotros por Radio Continental, nos decía, fui amenazado. Esto hacía el kirchnerismo, que generó gran parte de esta pobreza, que se ha ahondado durante los primeros 9 meses del gobierno de Macri. Eso es indiscutible, como es indiscutible lo otro. Pero es notable, y esto hay que reconocerlo. En este gobierno hay reconocimiento de esto, y esto genera la expectativa de que pueda solucionarse. Vamos a estar hablando con Bain de esto. Como quedó claro, Cristina Fernández de Kirchner nunca aceptó que hubiera pobres, que hubiera 1/3 de pobres en su mandato. Se ve que no sabía que había jubilados que cobraban 4.000 pesos, gente que cobraba 6.000 pesos, gente que trabajaba en negro, mucha gente que vivía de un plan social. Esos son pobres. Son pobres. Por eso está claro, Cristina Fernández de Kirchner vivió durante su mandato en otro país. Y el problema es que las consecuencias las pagamos nosotros. El desafío para la Argentina es enfrentar a la pobreza. Y quiero decir esto, 2 cosas fundamentales. Porque hay que hacer una apreciación evaluativa de lo que ha pasado en la Argentina para ver el desafío que tenemos y las responsabilidades pasadas. En los últimos 30 años, la Argentina involucionó. Cuando Alfonsín llegó al gobierno, instaló el PAN. ¿Se acuerdan ustedes del PAN? Los que lo vivieron se acuerdan, los que son muy jóvenes no. Era el Plan Alimentario Nacional, que fue casi revolucionario. Llegó a 500.000 personas y puso de manifiesto una situación de pobreza brutal. Hoy son millones los que necesitan asistencia universal por hijo, planes, comedores escolares. Millones. 1 de cada 3 argentinos que viven en la pobreza. Esto es consecuencia de algo. Esto es consecuencia de una mala dirigencia política. Esto es consecuencia de la presencia en los gobiernos de muchos ladrones. Ladrones que se robaron el país. No fueron los únicos, hubo otros ladrones. Se robaron el país. Es inentendible que un país con la riqueza que tiene la Argentina, la potencia que tiene la Argentina, tenga 1/3 de su población viviendo en la pobreza. Y de ellos, la mitad de los chicos viviendo en la pobreza. Es un pecado imperdonable para los que nos mandaron, para los que elegimos y nos defraudaron. Esta es la realidad, porque hay que entenderlo de esta forma, para entender y comprender lo que significa la corrupción. La corrupción está en la base de esta pobreza. Cuando quienes gobiernan son ladrones, porque esta es la palabra para poner, alguien lo paga y somos nosotros. Solamente un país gobernado por gran cantidad de ladrones, y no porque todos lo fueran, sino porque, insisto, hubo muchos, como han habido en la Argentina, puede, con esta potencia, generar esta pobreza que nos duele en el alma y que nos genera un desafío hacia el futuro brutal. Porque salir de la pobreza no significa solamente ganar un mejor salario, significa cambiar pautas culturales. Significa tener acceso a educación. Significa preparar a jóvenes para los desafíos del futuro. Con 1 de cada 2 chicos en la pobreza no tenemos futuro. Nos están robando el futuro. Si esto no cambia, la Argentina está condenada a ser una fábrica de pobres. Esta es la realidad que estamos viviendo, que demuestran estos índices, de cuyo conocimiento tenemos que tomar nota todos. Porque un país que es una fábrica de pobres es un país plagado de males e invivible.